El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar Cómo prevenir la violencia sexual en las aulas, desde las voces de las y los adolescentes. Gracias por estar conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Nantar Utupat, representante de Laboratorio de Sueños de UNICEF. Angelina, del Movimiento Por Ser Niña. Loriani Vázquez, de la Red de Organizaciones por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, RODNA. Subsecretarios y directores nacionales, zonales y distritales del Ministerio de Educación. Estudiantes, docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por estar conectados. El Ministerio de Educación promueve espacios de diálogo y reflexión sobre las estrategias y acciones que desde las y los adolescentes pueden aportar para la prevención de la violencia sexual en las aulas. Estas acciones se realizan en el marco del 14 de agosto, Día de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Ahora les invitamos a observar el siguiente video. Paola era una adolescente que vivía en Guayaquil, Ecuador, junto a su madre Doña Petita y su hermana Denis. En 2001, Paola tenía 14 años, estudiaba el bachillerato en un colegio público. El vicerrector se llamaba Bolívar Espín y era 50 años mayor que ella. Paola empezó a tener problemas de rendimiento académico en 2001. Espín aprovechó eso para engañarla, ofreciéndole una supuesta ayuda para que mejorara sus calificaciones. Pero realmente su objetivo era aprovecharse de su posición de poder y abusar de ella. El continuo abuso y violencia sexual de Espín le generó un sufrimiento tan grave a Paola que el 12 de diciembre de 2002, en su casa y antes de salir para el colegio, ingirió diablillos, un tipo de sustancia pirotécnica muy tóxica. Al llegar al colegio empezó a sentirse muy mal y sus compañeras de curso la llevaron a la enfermería. Pero las autoridades del colegio no hicieron nada a pesar de que sabían de la gravedad de la intoxicación. No le proporcionaron cuidado médico ni le avisaron a su mamá. Le dijeron que se pusiera a rezar y a pedir perdón. Fueron las compañeras de Paola quienes le avisaron a Doña Petita lo que estaba pasando. Ella la llevó del colegio al hospital, pero ya era demasiado tarde. Paola murió a los 16 años, como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco al día siguiente. Solo hasta entonces Doña Petita se enteró de que el causante real de la muerte de Paola era el vicerrector que la acosó y la violó durante 2 años. Doña Petita intentó buscar justicia en Ecuador, pero todo quedó en la impunidad. Cegados por estereotipos de género, el sistema de justicia, los medios y la comunidad educativa culparon a Paola por haber supuestamente seducido a Espín. Doña Petita siguió luchando y 18 años después logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Ecuador por no haber protegido a Paola de la violencia sexual que sufrió por parte de un agente estatal. La Corte ordenó restablecer el buen nombre de Paola y reconoció que como a ella no se le garantizó el derecho a la educación sexual y reproductiva, no tuvo herramientas suficientes para comprender y denunciar el abuso del que fue víctima. Para que nadie repita la historia de Paola, la Corte estableció que todos los estados en América Latina y el Caribe deben garantizar educación sexual y reproductiva adecuada a niños, niñas y adolescentes y establecer políticas para eliminar los estereotipos de género. En diciembre de 2020, Ecuador reconoció su responsabilidad, le otorgó el título póstumo de bachiller a Paola y declaró el 14 de agosto como el Día Oficial de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Excelente este video que hemos visto. En este momento damos paso al webinar Cómo prevenir la violencia sexual en las aulas, desde las voces de las y los adolescentes. Y para ello, quiero presentar a Andrés Vivanco, estudiante facilitador de la unidad educativa Paltas, quien será el moderador de este segmento. Bienvenido, Andrés, tienes la palabra. Es un gusto para mí poder compartir este espacio de reflexión y presentar a las 3 participantes que nos acompañan para abordar.
¿Cómo prevenir la violencia sexual en las aulas, desde las voces de las y los adolescentes? En primer lugar, nos acompaña Angelina, estudiante de tercero de bachillerato. Ella es representante del movimiento Por Ser Niña en Santa Elena. Ha sido facilitadora de escuelas de liderazgo de plan internacional sobre temáticas como autoestima, liderazgo y participación de las niñas, adolescentes y mujeres, entre otros. Dirigió un colectivo a nivel nacional denominado Yo No Miento, que impulsaba la voz de la niñez y adolescencia ante los diferentes tipos de violencia en el ámbito educativo. Es becada en el Diplomado Internacional Niñas por el Cambio, que impulsan el liderazgo de las niñas de América Latina y el Caribe. Actualmente es embajadora por la educación en el marco del proyecto Educación en Emergencia, con el apoyo de Education Cannot Wait. También nos acompaña Loriani Vázquez. Ella es estudiante de primero de bachillerato técnico. Ha participado en la Escuela de Formación en Derechos Humanos en Agendas Juveniles en Imbabura, en la Escuela de Formación y Liderazgo Escalando, en Misión Escalambriniana. Ha sido promotora de proyectos para la integración sociocultural de la comunidad en situación en movilidad humana en Movimiento Juvenil Escalambriniano. Es formadora de formadores para la prevención de violencia de género. Coordinadora de alianzas estratégicas y relaciones públicas en la Red Nacional por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, ROTNA. Y finalmente, tenemos a Lisette Nantar Pujupat Castillo, estudiante de Psicología en la UTPL y de Derecho en la Universidad Nacional de Loja. Ella es parte del Laboratorio de Sueños de UNICEF, donde creó un proyecto sobre nuevas maternidades y paternidades digitales. Integrante del colectivo Mujeres Caminantes, donde ayudó en la gestión de proyectos de activismo para la prevención de la violencia enfocada en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También es parte de Speaker TEDx La Floresta 2022 y escritora de cuentos y poemas sobre la realidad de los jóvenes de la Amazonía y su cultura. Bienvenidas. Antes de empezar con la primera ronda de preguntas, les quiero comentar que tenemos 3 minutos para cada participante. Empezaremos por Angelina del Movimiento Por Ser Niña. Hola Angelina, cuéntanos. De las acciones que han participado enfocada en la prevención de la violencia sexual, ¿qué nos puedes contar como buena práctica? Adelante, Angelina. Para mí, y en mi experiencia, lo principal es incidir en los objetivos. Les puedo comentar los espacios de participación. Como tal, encontramos las escuelas de liderazgo, que son espacios en donde nos forman y nos permiten conocer más a fondo sobre diferentes temáticas que nos afectan dentro de nuestra realidad como niñez y adolescencia. En la misma tuve la oportunidad de participar como formador de formadora, en las que fue increíble conectar con adolescentes tratando esta temática que usualmente en las escuelas no nos dicen la importancia de saber los tipos de violencia y las diferentes violencias que llegamos a sufrir a diario. También comentar sobre la cartuchera violeta, a qué números podemos llamar, a dónde podemos denunciar y que a pesar de que somos menores podemos alzar nuestras voces y ser actores para que esto no siga sucediendo. Es importante que la niñez y adolescencia conozcan más sobre la violencia y dejar de normalizarla, visibilizarla y empezar a detener todo esto, empezando también desde el ámbito educativo. Excelente, Angelina. Gracias por tu participación. Pasamos con Loriani. Hola, Loriani. Coméntanos. De la Red Nacional por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, de las acciones que han participado enfocada en la prevención de la violencia sexual, ¿qué nos puedes contar como buena práctica? Te escuchamos, Loriani. Muy buenas tardes con todos. Como una muy buena práctica que tenemos, además de la red nacional, también es por parte de mi movimiento juvenil escalabriniano, es saber que la verdad es que nosotros como adolescentes, como jóvenes, tenemos que reconstruir nuestros ideales en nuevos principios y crear y destruir lo que tenemos como lo que creemos que está bien y volverlos a construir con algo nuevo. Entonces, como una muy buena práctica es que las unidades educativas, los DESES, nos abren espacios de conversatorios donde podamos hablar sobre estos conflictos de violencias basadas en género y violencia sexual, como es en este caso. Entonces, en realidad, como en mi experiencia, en una persona en situación de movilidad humana, es súper importante para mí que hayan espacios seguros donde se puedan conversar con niñas, niños y adolescentes y jóvenes sobre estos temas que son muy fundamentales.
aún teniendo en cuenta que nosotros como movilidad humana tenemos mucho más vulneración ante estas situaciones y estamos más expuestos ante estas circunstancias. Entonces, como una muy buena práctica es saber abrir espacios de conversatorios, como lo es este, donde podamos visibilizar las realidades y saber cómo expresar y construir nuestros pensamientos. Gracias. Muy bien, Loriani. Gracias por tu participación. Finalmente, pasemos con Nantar del Laboratorio de Sueños de UNICEF. Hola Nantar, cuéntanos de las acciones que han participado enfocada en la prevención de la violencia sexual. ¿Qué nos puedes contar como buenas prácticas? Argumenta tu respuesta. Buenas tardes con todos, espero que estén súper bien. Te puedo contar como buenas prácticas y se me ocurren varias ideas. Creo que muchas veces como adolescentes y jóvenes nos hemos preguntado algunas cosas. ¿Nuestros padres tienen la razón sobre todo? ¿Será que puedo encajar en mi grupo de amigos? ¿Me estoy poniendo en contra de lo que piensan los demás cuando digo lo que yo realmente siento? Aún no tengo respuestas, la verdad, para estas preguntas. Pero a pesar de no tener una edad tan grande y de no haber recorrido varios lugares, me atrevo a decir que la primera buena práctica es tener confianza en mí mismo. Porque cada vez que voy a iniciar una nueva actividad, un evento, un proyecto, me invade el miedo, la angustia. Porque muchas veces me dijeron, tú no puedes, tú eres joven, tú eres fea, no sonríes bonito, no sales bien en cámara. Y simplemente tengo que respirar y recordar que soy una persona valiente, que puedo afrontar las cosas que vienen. Y la segunda buena práctica, yo me atrevería a decir que es confiar en nuestros padres. Natal, ¿qué estás diciendo? ¿Confiar en nuestros padres? Sí. Hace poco di una charla TED y justo unas horas antes de iniciar este evento, estaba en la habitación con mi madre y entre lágrimas, después de recordar unas palabras que iba a decir en mi charla, le digo, mami, gracias por haberme dicho sí en ciertos momentos y gracias por haberme prohibido de ir a otros eventos. Porque estos eventos eran en otros lugares, con amigos y me iba a encantar, pero gracias a estas positivas y estas negativas, puedo estar ahora donde yo estoy. Y por muchos años tuve en mi mente algo que decía, no, ¿cómo voy a creer en mi madre? ¿Cómo voy a creer en mis hermanos, en mis amigos? ¿Cómo, cómo ellos van a ser mi apoyo? ¿Cómo ellos van a ser mi confianza? Y creo que confiar en las personas que me rodean es lo más importante. La tercera buena práctica la descubrí recién, la verdad. Y fue cuando escribí el proyecto Nuevas Paternalidades y Maternidades Digitales. Y esta práctica es para nuestros queridos docentes y profesores que están aquí. Les voy a preguntar, ¿cuántas veces estamos atentos a lo que les pasa a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros vecinos pequeños? ¿Cuántas veces atendemos las necesidades que ellos realmente requieren? ¿Cuántas veces nos damos cuenta cuando cuando les juzgamos, cuando ellos no avanzaron a sacar un 10? ¿Cuántas veces nos cuentan cuando se pelearon con sus amigos? ¿Cuántas veces nos cuentan cuando realmente les gusta una persona? Tenemos que empezar a escucharlos y no juzgarlos, porque realmente el esfuerzo que ellos hicieron para abrir su corazón, para contarnos esto y lo que les está pasando es grande. Tenemos que tener como personas adultas una escucha atenta, porque los padres somos guías, somos compañeros y somos amigos de este gran caminar. Muchas gracias. Excelente, Nantar, gracias por tus respuestas. Gracias por tus respuestas en esta primera ronda de conversación. Pasamos con la segunda pregunta. Angelina, ¿cómo podrían las y los adolescentes participar en la prevención de violencia sexual? Le vuelvo a comentar desde mi experiencia, en este caso,
Como participante del Consejo Estudiantil, nosotros nos determinamos a dejar de normalizar esta problemática y creamos una escuela de educación sexual para todos y todas los estudiantes. Desde aquí, nosotros decidimos accionar desde nuestro puesto como estudiantes y dejar de considerar que lo que otros nos dicen está bien. Como le acaba de mencionar Nantar, es tener esa confianza de que nosotros podemos accionar desde donde estemos y así empezar a considerarnos como actores de cambio, como actores que realmente nos empiecen a tomar a considerar, no que simplemente nos llamen y nos sienten en una silla. Es importante que como niñez y adolescencia nos escuchen y empecemos a participar desde nuestra propia realidad. También es importante que seamos conscientes de que como acabamos de pasar una emergencia, podemos utilizar la virtualidad como una herramienta para seguir incidiendo. Somos embajadores por la educación, somos embajadores por un mundo mejor, todos y todas por igual, incidiendo desde nuestro liderazgo. Muy bien, Angelina, gracias. Vamos con Loriani, con la misma pregunta. ¿Cómo podrían las y los adolescentes participar en la prevención de violencia sexual? Desde mi experiencia, una gran manera en la cual los adolescentes y los jóvenes podemos llegar a incidir y participar en esos espacios es de que las unidades educativas, generalmente donde más convivimos con nuestros profesores, compañeros, los padres de familia, es que se abran esos espacios de comunicación y socialización y que estos temas como la violencia basada en género y en especial la violencia sexual deje de ser un tabú, se deje de tomar como ese tipo de estereotipos de la chica hizo esto y por eso es que sucedió esto. Entonces, es saber que necesitamos espacios reales, físicos, en donde nuestra voz sea tomada en cuenta desde nuestra perspectiva y de nuestros ideales, porque al final de cuentas somos otra generación, somos otra evolución y tenemos que nosotros crecer en esos momentos, evolucionar en estos momentos para que las generaciones futuras no tengan que seguir sufriendo lo que pasaron las anteriores generaciones y lo que llegamos a sufrir nosotros. Entonces, una gran estrategia son espacios físicos, como ya dije, espacios reales en los cuales la participación sea activa, segura y continua. Gracias. Excelente, Loriani, gracias. Ahora es el turno de Nanta. ¿Cómo podrían las y los adolescentes participar en la prevención de la violencia sexual? Bueno, creo que una de las maneras en la que los adolescentes podemos tener esta participación activa de la prevención de la violencia sexual, voy a iniciar contándoles una experiencia. Cuando tenía entre 14 y 15 años, utilizaba mucho las redes sociales y en una ocasión yo realicé sexting. Me sentía mal conmigo mismo, sentía que había hecho cosas irreparables, no podía mirar a los ojos a mi madre porque sentía que no era una chica completa o buena por lo que había hecho. Era un chico mayor de edad y entonces tuve una desconfianza en mí, un enojo con mi cuerpo, un enojo conmigo misma. Y pasó lo mismo con mi primera menstruación, porque mi madre no me había hablado sobre estos temas y por ende yo desconocía y no los conocía a profundidad. Les voy a hacer unas preguntas de reflexión. ¿Me siento protegido cuando estoy utilizando las redes sociales? Siento que están hablando sobre estos temas de sexualidad en mi casa, en mi colegio, en mi familia. ¿Cómo me siento yo cuando se abordan estos temas, como joven, como niño, como adolescente? Y pongo este ejemplo de mi caso con mi madre, porque ella era en ese tiempo el adulto de confianza con el que yo contaba a mi lado. Y ahí es donde recae la responsabilidad de entablar un diálogo, porque ¿dónde más yo voy a hablar sobre sexualidad, sobre menstruación, sobre anticonceptivos, sobre temas parecidos? No quiere decir que al estar enseñando estos temas, estoy preparando al niño, a la niña, al joven y al adolescente y empujándolo a que tenga relaciones sexuales. No, sino estamos generando un diálogo, un círculo de confianza con aquel adulto de confianza con el que yo tengo esta responsabilidad de hablar y de abrirme de corazón.
pasó esto conmigo de sentirme culpable porque yo no conocía sobre el tema, yo no conocía sobre mi intimidad, no conocía sobre la menstruación o sobre el sexting. Y por ende voy a estar desprotegida, vamos a estar desprotegidas, porque cuando yo comparto una foto mía a una persona, esa foto ya no es mía, porque yo no sé con qué intenciones esa persona lo va a utilizar. Y por ende, por esta razón, niñas, niños, jóvenes y adolescentes que están aquí, tenemos que ser precavidos en cómo utilizamos nuestras redes sociales y qué compartimos. Es fundamental que para prevenir la violencia sexual en las aulas se trabaje en conjunto, si no, no se va a poder erradicar. Entre padres, madres de familia, docentes de las unidades educativas y estudiantes. La educación puede ser una arma poderosa para erradicar por completo la violencia que estamos viviendo los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. De igual forma, el buscar círculos de confianza, chicos, un adulto responsable en el cual yo puedo confiar estos temas, es fundamental. Invito a los padres y a los docentes que en todo momento creamos cuando nuestro niño, cuando nuestra niña nos está pidiendo ayuda. Que no permitamos que estos eventos se vuelvan a repetir, porque ya no necesitamos más muertes, ya no necesitamos más violencia, no necesitamos madres embarazadas, adolescentes, no necesitamos niñas que se vayan de sus aulas para darnos cuenta de que esto puede y tiene que cambiar. Es difícil, pero juntos y en comunidad lo podemos hacer, creando una educación respetuosa y abierta al diálogo. Muchas gracias. Muy bien, Nantar, gracias. Antes de terminar, les pido comentar qué mensaje dejarían a las y los adolescentes y jóvenes. Por favor, Angelina, adelante. Es importante que desde nuestros espacios seguros, como en nuestra casa y nuestro colegio, empecemos a accionar, empecemos a dejar de normalizar la violencia que encontramos a diario. Accionar desde nuestra casa, desde nuestra comunidad y empezar a compartir esta información que lamentablemente se ha venido viendo a través del tiempo como un tabú. Nos ha venido acompañando como una limitación para así empezar a conocer más sobre nosotros mismos, sobre la menstruación, como ya lo mencionaron, sobre nuestra intimidad y sobre a la prevención que tenemos que tener siempre en cuenta, sobre el peligro que corremos estando fuera, el peligro que corremos dentro de las redes sociales. El momento es ahora. Hemos esperado demasiado tiempo para generar un cambio. Esta es una nueva generación que está dispuesta a una nueva realidad y poco a poco lo seguiremos construyendo juntos. Gracias por tu mensaje, Angelina. Vamos con Loriani. ¿Tu mensaje final para las y los adolescentes y jóvenes? Mi mensaje para las niñas, niños y adolescentes y jóvenes es que sepan que jamás están solos. A veces uno sufre estas cosas porque pensamos que estamos solos y que al contrario de ayudarnos nos van a regañar o nos van a decir no, está mal o algo así estilo. Y lo digo desde mi propia experiencia. No estamos ni solas ni solos en estos procesos. Tenemos que saber que existen espacios y personas que realmente nos quieren ayudar y nos quieren prestar su mano y que todo este proceso el cual vivimos es una experiencia para ayudar y que nosotros seamos la generación del cambio. Porque nosotros en estos momentos, al hablar, a conversar, a erradicar estos temas y dejar los tabúes, somos agentes de cambio. Entonces, mi mensaje es siempre saber que nosotros estamos evolucionando cada día, podemos cambiar, estamos cambiando y que no estamos solos. Muy bien, Loriani. Y finalmente tenemos con nosotros a Nantar. Nantar, ¿tu mensaje de cierre para las y los adolescentes y jóvenes? Bueno, esta tarde ha sido maravillosa y yo lo único que les quiero dejar es decir que primero tenemos que tener confianza en nosotros, como ya lo venimos diciendo, tenemos que identificar este círculo de confianza y luego, ¿por qué no preguntar, educarnos, conocer, hablar con las personas que están a nuestro alrededor sobre estos temas? Porque es importante entablar un diálogo y creo que la educación, sea esta en la casa, en la escuela, en el colegio, cuando yo busco videos en internet, en cualquier lado, es importante. Entonces, educarnos
y saber que siempre va a haber un profesor, una madre, un amigo, un compañero, mi tía, mi tío, mi abuelo, alguien que me va a apoyar en estas situaciones difíciles que sabemos que podemos estar viviendo los jóvenes. Entonces les invito a que confiemos, a que estemos abiertos al diálogo y también a los padres y a las madres y a los docentes que estén abiertos al diálogo para escuchar y no juzgar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Nanta. Les agradezco por sus intervenciones y aportes. Sus historias y aprendizajes son inspiradores. Ahora le doy paso a nuestra maestra de ceremonias. Gracias. Agradecemos a las panelistas invitadas por sus valiosos aportes. En este momento, escuchemos a la subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, Diana Castellanos. La escuchamos, Diana. Buenas tardes con todas y todos. Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán y otras versus el Estado ecuatoriano, se declaró el 14 de agosto como el Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Con este principal motivo, desde el Ministerio de Educación, hemos impulsado una semana de actividades específicas que nos permitan solidarizarnos con las víctimas y sobrevivientes, así como con sus familias, y a su vez ratificar el compromiso de erradicación de la violencia y en especial de la violencia sexual del sistema educativo nacional. Durante el diálogo del día de hoy pudimos reflexionar y abordar desde la mirada de las y los jóvenes las acciones que se requieren impulsar para prevenir la violencia sexual en las aulas. Así, hemos conocido las buenas prácticas que ya realizan muchas chicas y muchos chicos en sus propias localidades y que quisiéramos replicar a nivel nacional. También pudimos reflexionar sobre la importancia de la participación de las y los jóvenes en el diseño y ejecución de programas, acciones, proyectos de prevención de violencia sexual. Conocer sus miradas, visiones, intereses, propuestas y reflexiones es siempre importante para generar grandes cambios a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para culminar, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales. También quiero agradecer al Laboratorio de los Sueños de UNICEF y al Movimiento por Ser Niñas de Plan Internacional, así como a la red de organizaciones por la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, RODNA. A todas ellas, muchas gracias por la participación de niñas y niños y por crear espacios que permitan este proceso de diálogo y de reflexión con ellas y para ellas. Finalmente, y de manera muy especial, quiero agradecer a Nantar, Angelina y Loreaini por compartirnos sus ideas, reflexiones y experiencias, y a Andrés por la excelente moderación de este espacio. Recordemos que todos quienes conformamos la comunidad educativa tenemos la gran responsabilidad de detectar y actuar frente a cualquier situación de vulneración de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que el sistema educativo nacional tiene cero tolerancia ante la violencia y la violencia sexual. Juntos lo logramos. Muchas gracias por sus palabras, subsecretaria. Gracias a todos por seguirnos en este encuentro en conmemoración del Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio y les invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales. Tengan una excelente tarde. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lasso, presidente.